pandemic is over. We still have a problem with COVID. We're still doing a lot of work on it. But the pandemic is over. If you notice, no one's wearing masks. Everybody seems to be in pretty good shape. And so I think it's changing, and I think this is a perfect example. Bueno, vamos a entrarle a este tema y dónde anda México. Le diría yo, Biden declaró que la pandemia de COVID-19 había terminado en Estados Unidos a menos de 2 meses, también lo dice, de las elecciones intermedias, que eso ahí también cuenta. Estados Unidos es el país, por cierto, que es el país con más muertes registradas por la pandemia, más de 1 millón de personas, según datos de la Universidad Johns Hopkins. La última semana hubo de media unos 60,000 contagios y cerca de 400 muertes. Pero bueno, el asunto va avanzando, quizás en buena medida también por todo lo que tiene que ver con las vacunas, ¿no? El 67.7% del total de la población está vacunada contra COVID en todos los ámbitos y 48.6% se ha aplicado una dosis de refuerzo. Por eso quizás también hay algo. España, a partir de hoy, eliminó los controles sanitarios contra COVID en los aeropuertos y puertos marítimos. Quiere decir que a partir de ahora, los pasajeros que arriben a España por avión o por barco ya no tendrán que presentar un certificado de vacunación contra COVID ni rellenar el formulario de control sanitario, el llamado Spanish Travel Health. Bueno, qué mejor que platicar, si le parece, todo lo que tiene que ver con esto y lo que pasa en México con la doctora Lauriane Jiménez Fibier. Es doctora en Ciencias Médicas por Harvard y profesora e investigadora de microbiología y autora del libro Las vidas que nos cambiaron. Querida doctora, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Un gustazo saludarte. El libro es Las vidas que no contaron. Las vidas que no contaron, perdón. Oye, a ver, no sé por dónde empezar. Le entramos al debate de hoy que aventó el señor, el afamado vocero, cuando dijo que no era obligatorio el cubrebocas. ¿Y eso o qué? Algo que nos diga sobre eso. Bueno, algo que decir sobre eso. Yo creo que viene a colación de todo, ¿no? Entre otras cosas, pues lo que dijo Biden y lo que dijo hoy López-Gatell, etcétera, ¿no? Yo creo que esto, a todos nos encantaría que la pandemia ya hubiera terminado. A todos nos encantaría ver el fin de la pandemia. Pero hay una situación que es muy clara. Seguiremos siendo vulnerables y seguiremos viendo demasiada gente enfermar, morir y quedar con secuelas siempre que sigamos haciendo de cuenta que la pandemia se ha terminado cuando no es así. Entonces, estamos sin duda en una posición mucho mejor de la que hemos visto en cualquier otra época de la pandemia. Esto se debe primordialmente, desde luego, como tú acabas muy bien de mencionar, a la vacunación. La vacunación ha tenido su efecto y el efecto ha sido una disminución radical en la pérdida de vidas, independientemente de que sigamos siendo tan absurdos, tan incoherentes, para no haber logrado contener la propagación de esta enfermedad. Entonces, sí hay muchas menos muertes y podríamos estar muy cerca del fin de la pandemia, pero hay muchos bemoles todavía que necesitamos resolver. Creo que en este momento valdría más la pena que las voces que hablaran sobre la situación de la pandemia dejaran de ser los políticos desesperados por tener unas buenas elecciones o por tener una buena imagen, sino que fuera la comunidad académica y científica que puede tratar este punto de una forma mucho más objetiva. Entonces, hoy el señor López-Gatell hace una declaración. Parece que él ha vivido 2 años y medio, casi 3, peleado con el uso del cubrebocas, ¿no? Esto ha sido una tragedia magna, porque desde luego que si este hombre que ha encabezado supuestamente los esfuerzos de la pandemia en nuestro país hubiera en algún momento estimulado a la población, informado correctamente a la población sobre el uso del cubrebocas, en México hubiéramos salvado centenas tal vez de miles de vidas. Pero pues él siempre estuvo peleado con el uso del cubrebocas y hoy en la mañana la declaración que hace es, bueno, yo nunca dije que era obligatorio, así que no tengo por qué decir que ya no se use o que sí se use, porque nunca fue obligatorio. En pocas palabras, cada quien haga lo que se le dé la gana, ¿no? Sí. Esa es la declaratoria que hizo López-Gatell, que en este sentido yo creo que su credibilidad ha caído absolutamente por debajo del nivel basal, ¿no? De 0.
el cubrebocas sigue siendo una herramienta indispensable para detener la propagación del virus. En este momento, Javier, la pandemia no ha terminado, por mucho que queramos que así sea. Se mueren todavía, todos los días. Bueno, simplemente vamos a ver Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, el presidente Biden hace esta irresponsable, tremendamente irresponsable declaratoria, y no soy solo yo quien lo dice, es decir, mentes muy brillantes como el doctor Larry Brilliant, quien fue una de las personas que participó en el esfuerzo de erradicación de la viruela en el mundo. Hoy hace una declaratoria también en Twitter diciendo, perdón, señor presidente, pero la pandemia, por mucho que usted diga, no se ha terminado, ¿no? A otras personalidades como el doctor Eric Topol y muchas otras personas. En Estados Unidos, en el último mes, se han enfermado más de 2 millones de personas. Esto pensando que hay un subregistro impresionante porque ya la mayoría de la gente se diagnostica con pruebas caseras y estas ya no se reportan. Entonces, cada vez hay un mayor subregistro de casos. Pero en Estados Unidos, en los últimos 6 meses, se mueren consistentemente entre 400 y 500 personas al día. ¿Sí? Estados Unidos llegó a tener un punto en el que eran 150, máxima 200 personas por día. Hoy están entre 400 y 500 personas al día y con un promedio de 3.500 muertes por semana. Y el presidente pues declara que se acaba la pandemia. No se ve con qué. Aquí el problema más grave es que a pesar de que a todos nos gustaría, a pesar que la pandemia se acabó, hoy sigue siendo todavía una fantasía. Estamos en mucha mejor situación de la que hemos estado antes, como ya dije, pero para llegar a esa meta del fin de la pandemia nos falta todavía un empujón. Hay mucha incertidumbre de qué es lo que va a pasar este invierno. Sí. Seguimos teniendo demasiados enfermos, demasiadas muertes y un punto muy importante, el virus sigue cambiando. Como no hemos podido contener la transmisión del virus a nivel mundial, el virus sigue mutando a un ritmo muy acelerado. En mi opinión profesional, no veremos olas grandes de contagios ya si el virus no muta a tener alguna variación que esquive la inmunidad más de lo que actualmente las variantes que circulan lo hacen. Si esto pasara, este invierno podría volver a ser un invierno trágico. Si no es así, tal vez estaría declarándose oficialmente terminada la pandemia a fin de año. Esperemos que así sea. Bueno, oye, nosotros, para decirlo, una declaración de esta naturaleza, muy en breve te pregunto, doctora, no hay manera de hacerla, ¿no? De que ya se acabó la pandemia o algo parecido. No, de ninguna manera. Y entre más finjamos que se está terminando, entramos en un círculo vicioso. Sí. Lo que necesitamos es detener la propagación del virus. Hoy en México estamos en niveles muy bajos de contagio. Debemos aprovechar este momento para mantener esos niveles y que ahora en el invierno, independientemente de que vengan variantes del virus o no, podamos controlar un nuevo repunte. Si hacemos eso a través de precisamente mayor vacunación y un uso racional, inteligente del cubrebocas y la ventilación de los espacios cerrados, entonces posiblemente esta podrá ser la primera Navidad, podría ser la primera Navidad que podamos celebrar sin estar sufriendo por la cantidad de gente hospitalizada y muriendo en nuestro país. Pero esto depende de nosotros. Necesitamos seguir utilizando el cubrebocas en los espacios cerrados y necesitamos ventilar espacios cerrados. Es decir, hay medidas que siguen siendo necesarias porque el virus sigue aquí y el virus sigue causando una enfermedad que es potencialmente letal. Entonces, pues eso es lo que tenemos. Estamos más cerca de lo que hemos estado en cualquier otro momento, indiscutiblemente, pero no se ha llegado el fin de la pandemia y lo que necesitamos hoy por hoy es mantener la vacunación, que es clave, en niveles elevados en nuestro país, vacunas de calidad,
con la cobertura suficiente de vacunación contra COVID-19 y los esfuerzos que como población tenemos que hacer. Te mando un gran saludo, doctora. Gracias, como siempre. Yo también a ti, Javier. Muy buenas noches.